Bueno, pues el tema entonces ya en sí del día de hoy es la segunda condición de equilibrio. Esta dice que la sumatoria de momentos respecto a un punto que se conoce como eje de torsión debe de ser igual a cero para que el cuerpo quede en equilibrio. Obviamente, recordemos que los momentos se calculan multiplicando la fuerza por el brazo de palanca, que es la distancia del eje de torsión a el punto de aplicación de la fuerza, por el seno del ángulo formado por la fuerza y el plano que forma la horizontal con respecto a el eje de torsión. ¿Ok? Bueno, perdón, el eje de torsión, el plano del eje de torsión con respecto a la fuerza. Bien, ahora, también recordarles que el seno de 90 es 1. Por lo tanto, cuando okay, cuando la fuerza es perpendicular a la recta que une el punto de aplicación con eje de torsión, es decir, forma 90 grados, ¿ok? Eje de torsión y punto de aplicación. Entonces, en estos casos, pues simplemente podríamos expresar el momento resultante como la multiplicación de esta fuerza por el brazo de palanca, que sería esta distancia. Hasta acá, ¿alguna duda? O sea, siempre la fórmula va a ser fuerza por ¿qué es eso? Este, no sé qué es eso. La L Ajá. es el brazo de palanca, es distancia. Ah, bueno, distancia, por seno. Esta es la fórmula general, Ah, ok. ¿sí? Y Sí. la vas a usar siempre que en el ángulo no sea 90 grados, ¿ok? Ok. Ahora, si el ángulo es 90 grados, puedes usarla, pero pues obviamente te va a dar que el seno de 90 es 1, entonces se puede reducir a esto, ¿sí? Ok. Y cuando yo tenga 90 voy a utilizar esa, la de abajo. Ajá. Ok. Muchas gracias. ¿Sale? Sí. Bien. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Supongan que tengo un balancín, ¿ok? Un balancín es esas cosas donde se suben los niños y se balancean, ¿verdad? Juegan un sub y baja y que en cada uno de sus extremos de este balancín, bueno, no en sus extremos, pero en cada uno de sus lados, tengo dos angelitos. Uno de este lado tiene una masa de 40 kilogramos y el que está del otro lado tiene una masa de
50 kilogramos. Sabiendo que de acá a acá hay 1 metro, la pregunta es, ¿dónde debe de estar la persona de 50 kilogramos para que el balancín esté en equilibrio? ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, consideramos que el eje de torsión es este punto. Sería sumatoria de momentos respecto a ese punto debe de ser igual a 0. Ahora, calculamos cada uno de los momentos, que sería multiplicar la primera fuerza por su brazo de palanca. Como no vemos ángulo, debemos suponer que son 90 grados, entonces lo puedo poner acá. Más la segunda fuerza por su brazo de palanca debe de ser igual a 0. Ahora, 40 kilogramos no es fuerza, es masa. ¿Cómo hago para que esta masa se vuelva una fuerza? ¿Lo multiplica por la gravedad? Correcto. Entonces, por ejemplo, acá sería 40 kilogramos, ¿verdad? Por 9.81, que es en el sistema internacional, metros sobre segundo al cuadrado, por el brazo de palanca, que es 1. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. ¿Por qué puso 9.81? Es el valor de la gravedad para convertir esta masa en peso y ya sea una fuerza. Ah, ok. Bien. Luego, voy a poner acá un más y ahorita vamos a hablar de este más. Luego serían 50, que es la segunda masa, que también habría que multiplicar por 9.81 por la distancia, pero en este caso la distancia no se conoce, así que sería X. Y eso debería ser igual a 0. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno. Ahora, ojo, si yo tomara esta ecuación tal como está, obviamente no me podría dar 0, porque estoy sumando dos cantidades que en principio son positivas. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los momentos tienen signos. Y va a depender de el sentido o de la tendencia del eje de rotación a girar en virtud de esa fuerza. Se toma como acuerdo que si la fuerza produce un movimiento, ¿ok? O una tendencia a rotar en sentido antihorario, entonces el momento sería positivo. En cambio, si el momento produce una tendencia a girar, perdón, la fuerza produce una tendencia a girar, pero en sentido horario, el momento sería negativo. En caso de estar trabajando con planos horizontales, podríamos hacer nuestra tablita, ¿verdad? Hacer una, pues como un
una chafa, ¿no? Digamos. Si el plano es horizontal, ¿ok? El plano es horizontal. Y la fuerza apunta hacia abajo. Entonces voy a tener que esto va a tender a girar para acá. ¿Ok? Por lo tanto sería antihorario y el signo sería positivo. Lo mismo pasa si la fuerza está del lado derecho, pero en lugar de empujar hacia arriba, hacia abajo, perdón, empuja hacia arriba. Entonces observaríamos que el cuerpo también tendería a girar en sentido horario. Entonces estamos hablando que esto sería, ¿verdad? Dos casos en los que el signo sería positivo. Ahora, si consideramos los casos complementarios, es decir, si tengo un plano horizontal o un eje horizontal, ¿verdad? Y del lado izquierdo tengo una fuerza que empuja hacia arriba, entonces la tendencia a girar sería en sentido horario. De igual manera, si la fuerza está del lado derecho, pero apuntando hacia abajo o aplicándose hacia abajo, y entonces el sentido sería horario y entonces los momentos serían negativos. Hasta acá, ¿alguna duda? Y si hay dos del mismo, o sea, los dos están para abajo como en el ejemplo que nos puso. Pues hay que checar, por ejemplo, si están del lado izquierdo o del lado derecho. Fíjate este puntito rojo de referencia. Ujú, ¿Viste? Ese puntito rojo es tu eje de torsión, que sería este de acá. ujú, ¿Ok? Entonces, ok. si tú ves la de 40, Ujú. ¿ok? ¿Hacia dónde? La de 40 está del lado izquierdo o lo del lado derecho. Izquierdo. Entonces, en estas dos figuras, la fuerza que está hacia abajo, ¿ok? Ujú. Del lado izquierdo, ¿qué signo tiene? El más, el de la suma. Entonces quiere decir que la de 40 kilogramos va a tener un signo positivo, ¿verdad? Ujú. Ahora, la de 50 kilogramos, ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo, Hacia abajo, pero está del lado derecho. derecho. Entonces, en las dos figuras que te puse, ¿ok? Ujú. La que apunta hacia abajo y a la derecha, ¿qué signo Eh, tiene? es la resta. La resta. Es negativo. Ujú. Sería esta de acá. Ok, ok, ok. ¿Sale? Es que como tenía la suma, el signo de suma ya, me confundí un poco. Sí, es que comenté que ese signo estaba mal Ah, ok. desde que lo planteé. Bueno, Ok. ahora, ¿cómo se resuelve? Bueno, pues tenemos que aplicar lo que vimos en Matemáticas 1, o probablemente en Matemáticas 2, que es resolver ecuaciones. Y básicamente acá, como
solo tengo números, pues puedo multiplicar esta parte sin problema. ¿Ok? ¿Cuánto daría esto? 40 por 9.81 por 1, que es redundante. ¿Cuánto va a dar? A mí me dio 392.4. Igual. Es correcto. 392.4, ¿verdad? Menos, y acá tendría que 50 por 9.81 se puede multiplicar normalmente 490.5. y da 490.5, pero tendríamos que multiplicarlo por la X, por lo que queda X. Ah, ok. Y eso sería igual a 0. Resuelvo esta ecuación, que básicamente sería pasar este que está sumando, restando del otro lado. Y luego este que está multiplicando va a pasar dividiendo. ¿Y eso nos va a dar cuánto? Me dio 0.8. Es correcto. 0.8. Ahora, unidades, que en el examen, ojo, bajé puntos por no poner unidades. ¿Qué unidades va a llevar este? Kilogramo. ¿Es masa? Esta Ah, X representa una masa. ¿Metros? Serían metros, porque en este problema esta X representa una fuerza. Digo una fuerza, una distancia. Hasta acá, ¿alguna duda? ya lo puedo copiar. Entonces, problema ejemplo 2. ¿Cuál será la masa de una persona que sentado en un extremo de un balancín, como se muestra en la figura, ¿ok? De tal manera que este, o sea, el balancín, se mantenga en equilibrio si del otro lado hay una persona de 40 kilogramos, como se muestra en la figura. Bueno, entonces básicamente el planteamiento es el mismo. Tengo que aplicar la segunda condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de momentos debe de ser igual a 0, y sabemos que cada momento sería multiplicar la fuerza por el brazo de palanca. Y también vimos que esto es masa y que hay que multiplicarlo por la gravedad. Ajá. Que sea, para que ya sea fuerza, y luego, en este caso, por la distancia. Bien. Voy a dejar el signo pendiente para volverlo a explicar por si hubiera dudas. Una Luego, pregunta sí, rápida. ¿Siempre se va a poner 9.81 después de la masa? no. Solo cuando sea masa en el sistema internacional, Ah, si no se pone 32.2, ¿no? si fuera en SLUX, correcto. Ok, ok. Alfredo, tengo una duda igual. Dime. Aquí las únicas, o sea, unidades de medida que podemos utilizar es newtons y libras, ¿no? No. De También pudieron usar kilogramos fuerza ahí en o, fuera. o kilopounds.
o pondales o cualquier fuerza, unidad de fuerza. No te escuché después. Ah, no, no, solo era esa mi duda, para saber en qué momento tengo que convertir y en qué momento no. Se puede quedar así. Siempre que sea fuerza lo puede utilizar. Ok. Bien. Bueno, entonces continúo. Para la otra sería, bueno, suponiendo que esto es masa, pues sería masa por la gravedad, ¿verdad? Por la distancia, que sería 1.2 a 1.20, y eso debería de ser igual a 0. Hasta acá, ¿alguna duda? Bien. Ahora, en cuanto a los signos, la fuerza o la masa más bien de 40 kilogramos genera una fuerza hacia abajo y está del lado izquierdo del diagrama. Por lo tanto, le corresponde un signo positivo, como podemos apreciar en este ejemplo, en este esquema, trampa, método mnemotécnico. Ahí está ya. Ahora, del otro lado, ¿verdad? Le corresponde una fuerza que estaría del lado derecho del eje de torsión, por lo que estaríamos hablando de que esta es negativa. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Qué es el 1.20? Es la distancia de acá Ah, sí, sí, sí. a acá. Ok. Bueno, ahora, ojo. Un truco en el caso de una ecuación, porque esto ya es una ecuación, es que cuando todos los elementos de la ecuación son multiplicados por una misma cantidad, ¿ok? En este caso, 9.81, ¿ok? Esa cantidad se puede eliminar. Y entonces, pues nada más me quedaría multiplicar 40 por 1, pues es 40, menos x por 1.20 o por 1.2, pues sería 1.2x, y eso sería igual a 0. De acá, este que está sumando pasa restando, entonces sería menos 1.2x es igual a menos 40, y este que está multiplicando va a pasar dividiendo. Menos 40 entre menos 1.2. ¿Cuánto va a dar el resultado? A mí me dio 33.33. Igual a mí. Sí, es 33.33. 33.33. ¿En qué unidades? ¿En kilogramos? En kilogramos. No, en Newton. En kilogramos. ¿Por qué kilogramos? Porque eliminamos la gravedad. Ah, Ah, ok. Pero fue una pregunta, ¿eso igual pudimos haber hecho el ejercicio pasado o solamente en este caso? Sí lo pudimos haber hecho en el ejercicio pasado. Pero Este, ojo, ya que lo hayas planteado. Ah, ok. ¿Sí? O sea, no lo puedes no poner porque esto es matemáticas. Esta parte es matemáticas. El cancelar. Pero este, la ecuación, antes de cancelar, viene de la física. Entonces, ahí en la física sí se deja.
Ya después lo puedes cancelar como un proceso matemático. Perdóname, Maite, dime. Perdón. ¿Cómo voy a saber que el ángulo ese es de 90? ¿Cómo voy a saberlo? Bueno, hay dos maneras. Básicamente, la primera es que en el problema te diga 90 grados mediante este simbolito. Recuerden que este cuadrito al lado de dos rectas significa que son 90 grados. ¿Ok? Esa es una manera. Y la otra es por sentido común y observación. Si hablamos de masa, sabemos que la masa al convertirse en peso, ¿verdad? Ujú. Va a estar dirigida verticalmente hacia abajo. Siempre el peso va verticalmente dirigido hacia abajo. ¿Ok? Y en este caso vemos que el balancín es horizontal. Ok. Entonces, vertical y horizontal van a formar un ángulo de 90 grados. Esa sería la otra razón. Por sentido común y, insisto, observación. Ok, muchas gracias. De nada. Bien, pues si gusta copiar, sí, no, Pero, pregunta. ¿por qué se canceló el 9.81? Porque está multiplicando a ambas cantidades. Ujú. ¿Ok? Entonces, como está multiplicando a ambas cantidades, se puede eliminar, que es un truco de álgebra. Ok. También se pudo hacer en el otro y daba el mismo resultado, ¿verdad? Sí, también. Nada más insisto, no puedes no ponerlo, sino que una vez que has planteado la ecuación, como ya se vuelve una ecuación, ya la puedo eliminar. Ok. Profe, yo tengo una duda igual. ¿Cómo Eh, es que el otro, que si usamos el 9.81, nos dio en metros? O sea, no afecta el 9.81 al resultado, o sea, la medida del resultado. Hay que este está en kilogramos y el otro estaba en metros. bueno, primera pregunta, porque ya fueron dos preguntas. Lo que pasa es que en este caso la X representa un cuerpo que está de este lado. ¿Ok? Y en este caso, por ser un cuerpo de masa, ¿ok? Entonces las unidades van a ser en kilogramos. Porque eliminé la gravedad en este paso. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, Ahora, en el anterior, ¿por qué me quedó en metros? Porque en el anterior la X no representaba una masa, sino que la X representaba una distancia, que era el brazo de palanca. ok, creo que ya entendí. Gracias. ¿Seguro? Bien. Entonces, cuando es distancia, no cambia ¿Qué no cambia? la unidad de medida. Sí cambia. O sea, va a depender. En este caso, insisto, me dio en kilogramos porque cancelé la gravedad. Pero si yo no hubiera cancelado la gravedad, me hubiera quedado en newtons. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Sí, de nada. Pero, profe, entonces en el otro no importaba que no cancelara la gravedad.